Hola, me llamo Carlos Bernardo, soy profesor del Departamento de Ingeniería Telemática de la UC3M y en este vídeo os voy a enseñar cómo utilizar el laboratorio virtual UC3M, cómo lanzar escenarios de red y cómo realizar tareas sencillas. En otros vídeos más cortos nos centraremos en aspectos más específicos de ciertas asignaturas que impartimos en el Departamento de Ingeniería Telemática. No obstante, si tenéis cualquier sugerencia sobre algún tema a abordar sobre el laboratorio virtual, pues nos lo podéis hacer llegar por correo, en clase o en los comentarios de este vídeo. ¿Qué es el laboratorio virtual UC3M? Bueno, el laboratorio virtual UC3M nos permite desplegar en un entorno virtual escenarios de red complejos formados por sistemas finales y routers y realizar sobre ellos las configuraciones de manera exactamente igual a como haríamos en un entorno real y además probar dichas configuraciones. ¿Cuáles son las variaciones o en qué difiere el entorno virtual de un entorno real? Bueno, hay ciertas cosas que no podemos emular. Por ejemplo, si un cable falla, que es algo que puede ocurrir en un entorno real, eso no va a ocurrir. Entonces ese tipo de cosas no las vamos a poder entrenar. Pero el resto de cosas realmente es una herramienta súper potente para realizar prácticas. El laboratorio virtual UC3M también os recuerdo que es un software que realmente podríamos tener instalado en cualquier sitio, lo represento con esta caja, pero que por facilidad de despliegue, dado que requiere un Linux con unas características específicas y no todos vosotros podéis tener o utilizar Linux, lo facilitamos dentro de una máquina virtual, que también es un Linux, en la cual tenemos instalado el laboratorio virtual UC3M. Esta máquina virtual puede ser instalada en cualquier ordenador que tenga VirtualBox, utilizando Mac, Windows o Linux. Y eso es lo que realmente hacemos. Tenemos nuestro ordenador, en el cual tenemos un Linux, un Windows o un Mac, y dentro tenemos nuestra máquina virtual. Y esto es lo que realmente el escenario con el que vamos a trabajar. En un vídeo anterior os dejamos cómo instalar la máquina virtual en vuestro ordenador. Bueno, y sin más dilación, vamos a mi ordenador y os enseño cómo lanzar el laboratorio virtual UC3M. Ya estamos en mi Linux. Os recuerdo que podéis utilizar el laboratorio virtual desde cualquier sistema operativo, Windows, Mac o Linux. Lo primero que tenemos que hacer es lanzar la máquina virtual donde se os proporciona el laboratorio virtual UC3M. En mi caso lo que voy a hacer es básicamente restaurar el estado que tenía guardado de la última vez que lo ejecuté, que es más rápido y nos permite guardar cambios y dejar un escenario a medio configurar, por ejemplo, o configurado para hacer más pruebas y luego volver a él. Una vez en la máquina virtual, para poder ejecutar el laboratorio virtual UC3M siempre tenemos que hacerlo a través de la consola, de la terminal. Entonces lanzamos la terminal y el comando que nos va a permitir hacer cualquier cambio es el comando lightning, que si lo ejecutamos sin ningún parámetro nos da una pequeña ayuda y además nos muestra los escenarios que tiene accesibles que podemos lanzar. Y además nos recuerda la carpeta donde se comparte, a través de la cual podemos compartir ficheros entre el laboratorio virtual UC3M y la máquina virtual donde proporcionamos el laboratorio virtual. Lo que vamos a hacer ahora es lanzar un escenario muy simple. En concreto vamos a lanzar el que se llama Risca Simple con Router, que es un escenario que tiene dos sistemas finales y un router en medio. Para lanzarlo lo que tenemos que hacer es Lightning, Start y el nombre del escenario. Como veis podéis hacer copiar y pegar para hacerlo más sencillo. Con esto se nos lanza una ventana que nos muestra la topología del escenario de red y cómo están interconectados los diferentes elementos, a qué interfaz está conectado cada elemento. Esto es muy importante, pues el host X, su ETH1 está conectado a la ETH 0.0 del router, la ETH 0.1 del router está conectado a la ETH 1 del host Y. Entonces esto es fundamental porque en el entorno virtual no podemos cambiar la interconexión de los cables, que son enlaces virtuales. Y además se nos abre una ventana por cada elemento de red, que además vemos que el nombre de la ventana refleja el elemento que virtualiza, host X, host Y, etc. A partir de entonces ya podríamos configurar y realizar acciones en cada uno de los elementos de red virtualizados. Es importante que mientras que queremos tener el laboratorio virtual lanzado, no cerremos estas ventanas, ¿vale? Las dejemos siempre abiertas. Vosotros ya veréis que yo lo que voy haciendo es minimizando las ventanas que no utilizo. A su vez también en un entorno, si no fuera porque estoy haciendo este vídeo, yo tendría esta pantalla maximizada.
para tener más sitio. Aquí la he dejado así para luego poder mostraros cosas a este lado del escritorio. Entonces, lo que voy a hacer es una configuración muy sencilla, en la cual simplemente voy a configurar direcciones IP y rutas en este escenario para tener host X conectado con host Y. Voy a configurar en este lado la subred 10.0.0.0/24 y en este lado la 10.0.1.0/24. Entonces voy a empezar con el host X, en el cual voy a configurar una dirección IP, sudo IP addr add 10.0.0.1/24 dev eth1. Y voy a hacer lo mismo en el host Y, sudo IP addr add 10.0.1.1/24 dev eth1. Ya tenemos configurados tanto host X como host Y. Ahora tendría que empezar a configurar el router. Podría empezar a teclear aquí los comandos como sea necesario, puedo mirar la ayuda, o os voy a enseñar, podría tener los comandos en un fichero de texto, lo cual me permite copiar y pegar y digamos, replicar un escenario, la configuración mucho más rápido. Entonces yo tengo aquí en mi ordenador, en la carpeta que estoy compartiendo con mi máquina virtual, un fichero que contiene los comandos de configuración que debo introducir en el router en el mismo orden que los introduciría para configurarlo. Entonces yo esto lo puedo haber configurado en mi ordenador o en cualquier fichero de texto desde cualquier lugar y tenerlo ahora en mi ordenador. Como está compartido, está en esta carpeta compartida, que os enseñé en otro vídeo cómo compartir entre mi ordenador y la máquina virtual, desde aquí también puedo acceder a dicho fichero. Está en la carpeta compartida y aquí tengo dicho fichero. Entonces desde aquí puedo copiar todos los comandos, irme al router, pegarlos y obtener la configuración. ¿Vale? Ya tengo esto configurado. Lo único que me faltaría para que todo funcione es configurar la ruta en los sistemas finales. Sudo ip route add 10.0.1.0/24 vía 10.0.0.2 dev eth1 y en el host Y sudo ipro add 10.0.0.0/24 vía 10.0.1.2 dev eth1. Y ahora ya puedo comprobar que tengo ping desde el host X al host Y y puedo hacerle también un traceroute, por ejemplo. ¿Qué más cosas puedo hacer? El traceroute funciona. Pues puedo capturar tráfico. Entonces, para capturar tráfico, que lo puedo hacer desde cualquier elemento de red del escenario, debo lanzar el Warsar, que es la herramienta de captura de tráfico, desde el elemento de red desde que quiero capturar. No confundamos que aquí tenemos un Warsar que en la máquina virtual, porque ese Warsar nos serviría para capturar tráfico en la máquina virtual, pero queremos capturar tráfico en el laboratorio virtual que se ejecuta dentro de la máquina virtual. ¿Vale? Os recuerdo el tema de las cajas, que teníamos el laboratorio virtual dentro de la máquina virtual y la máquina virtual dentro de nuestro ordenador. Entonces, por ejemplo, lanzo el Warsar en el host Y, lo lanzo con sudo. Es importante que en el laboratorio virtual lo lancemos con sudo. En el laboratorio físico de telemática no haría falta poner sudo, pero aquí sí, es una diferencia de instalación. Entonces lanzo Warsar con sudo, pongo el ampersand para que se quede en segundo plano y aquí puedo decirle que lance la captura en eth1. Le voy a iniciar. Y por ejemplo puedo volver a hacer, ahora no hay tráfico, voy a mover esta ventana aquí, puedo lanzar el traceroute, por ejemplo. Y veo que aquí se ha generado el tráfico del traceroute. Puedo ver el tráfico, analizarlo. Y una cosa que puedo hacer, por ejemplo, es guardar la captura. Podría, bueno, para ello tengo que primero pararla y guardarla en un fichero. Bueno, aquí tengo un fichero que probé antes, lo voy a sobreescribir, captura.pk. Lo sobreescribimos. Ahora podemos cerrar esto y este fichero que está en el host Y, ¿vale? Está aquí. Todo lo que está en el directorio raíz del usuario student en los elementos de red virtualizados aparece en nuestra máquina virtual, tal y como se indica aquí, en el
directorio Lightning Share Folder. Entonces aquí me meto al directorio Lightning Share Folder, lo tenemos, ¿vale? Veis que tenemos aquí captura.pk. Voy a minimizar estas ventanas para que sea más sencillo y lo voy a enseñar con el navegador de ficheros. Entonces aquí tengo mi directorio compartido que os he enseñado antes con la configuración y en mi carpeta Student en Lightning Share Folder tengo la captura. Entonces yo por ejemplo podría copiar o mover de aquí a la carpeta el enlace compartido, ¿vale? Entonces para ello, bueno, lo voy a copiar simplemente, copy y lo pego aquí. Paste. Veis que nada más pegarlo me ha aparecido aquí. Entonces aquí ya en mi Mac, en mi ordenador, podría directamente abrir el fichero con Wireshark y lo podría enviar por correo a compañeros, al profesor si necesito que compruebe algo, etc. Como veis, esto es una solución muy potente de compartición de ficheros que me permite, por un lado, compartir ficheros desde el laboratorio virtual UC3M a la máquina virtual que lo hospeda, que lo aloja, y luego de la máquina virtual a mi ordenador. Por último, lo último que nos queda ver cómo hacer es cómo parar un escenario. Bueno, como os mencioné antes, si quisiéramos tener este escenario, dejarlo configurado como está, podríamos cerrar la máquina virtual y al reiniciarla, digamos, al restaurar el estado, volvería a estar como la tenemos ahora, para, por ejemplo, interrumpir configuraciones si tenemos que hacer otra cosa. Pero si realmente queremos parar el escenario, lo que podemos hacer es simplemente ejecutar Lightning Stop. Y con eso se cierran todas las ventanas del escenario virtual y digamos, se elimina todo el estado. Bueno, espero que os haya resultado útil este vídeo. Hemos visto cómo lanzar y utilizar escenarios en el laboratorio virtual UC3M, así como otras funciones sencillas, tareas sencillas como capturar tráfico y guardarlo para poder verlo en la máquina virtual que aloja el laboratorio virtual o en otro ordenador. En futuros vídeos nos centraremos en aspectos más concretos pero importantes para ciertas asignaturas. Nos vemos en futuros vídeos. Chao.